Hola amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero en este espacio contestando tu pregunta. Más de 40 años transmitiendo enseñanza de la palabra de Dios a través de este espacio contestando tu pregunta. Vamos a orar. Querido Padre, sé tú la respuesta a cada pregunta personal. Ayúdanos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pregunta número 29. El tema principal de ustedes, los que guardan el sábado, ha sido su insistencia en guardarlo. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos 50 veces que se hace mención a predicar el Evangelio. 23 veces a predicar a Cristo y 8 veces a predicar el reino. Ni una vez se habla de predicar la ley o el sábado. ¿Cómo ustedes explican esto? Muy bien. Pablo se propuso saber de Jesucristo crucificado, según 1 Corintios 2:2. Sin embargo, cualquiera que puede ver, él no solo habla de Cristo en sus cartas, habla diversos temas de sumo interés, como la administración de la iglesia, las profecías, el avance de la obra misionera, la persecución, las obras de asistencia social, la salud y otros. En rigor, en todos los temas que tocaron los apóstoles, reluce el nombre de Cristo como la esperanza de gloria. Como puede leerse en cualquier carta del Nuevo Testamento, ningún tema que Dios ha revelado fue menospreciado como tema secundario. Precisamente el pecado representó una constante preocupación entre los cristianos del primer siglo. Y la razón es obvia. No puede alcanzar la salvación si hay pecado. Y en cada caso, el apóstol Pablo se esmeró por enderezar lo que veía torcido en relación con la verdad. Corrigió falsas doctrinas, amonestó contra el pecado, elevó los corazones hacia la patria celestial, mostrando que es Cristo el medio para alcanzar la vida eterna, según Filipenses 3:14. Ya que el sábado no representó un problema de doctrina en la iglesia del primer siglo, no hay correcciones en hacer en ese sentido. Al contrario, vemos en los evangelios y en el libro Hechos de los Apóstoles que los cristianos observaban el séptimo día conforme al mandamiento. Pero esta vez se hace hincapié en violar el cuarto mandamiento, puesto que no puede haber salvación en desobediencia. El tema del sábado se ha convertido en un punto álgido. Unos citan los mandamientos como regla a seguir. Otros cuestionan la observancia de los mandamientos. Pregunto, ¿a quién debemos creer? La Biblia establece, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29. Pregunto, ¿acaso es ajeno a la palabra de Dios o al evangelio eterno o al reino de Dios enseñar a obedecer su ley? Al contrario, el evangelio eterno predica, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, en Apocalipsis 14:7.
Y el mandamiento del sábado expresa esta siguiente manera. Dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Sí, el evangelio eterno está íntimamente ligado a la obediencia a Dios. De hecho, el apóstol Pablo asegura que la ley es buena y sirve como testimonio contra los transgresores de la ley y los desobedientes en el libro 1 Timoteo 1 del 9 al 11. Fíjense cómo Pablo presenta la ley como parte fundamental del glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado en el versículo 11. Y aunque este pasaje no se menciona ni la idolatría ni la observancia del sábado, está claro que Pablo no los excluye del concepto de obediencia. En Efesios 5 del 1 al 11, Pablo enseña claramente que los cristianos no pueden ser hijos de luz en desobediencia. Pretender que el evangelio eterno implica no acatar la obediencia a Dios es blasfemia. Para Santiago, hermano de Jesús, pretender tener fe y no respaldar esa fe con las obras es no tener fe, porque la fe sin obra es muerta. Dice Santiago 2:20 en adelante. Pues quien tiene fe debe actuar en consecuencia. No basta creer. Y la pregunta que han hecho sugiere que basta con predicar a Cristo y nada más. Eso no es así. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en Mateo 7:21. Y David dijo en el Salmo 48: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y mi ley está dentro de mí. Salmo 48. El apóstol Pablo establece una gran diferencia entre los hombres pecadores y los cristianos convertidos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. He leído Efesios 2 del 1 al 7. A los filipenses, Pablo escribió: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Y a Tito, Pablo le dice en qué consiste el evangelio. En Tito 2, 14 y 15, cuando dice: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. También Juan enseña que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, en 1 Juan 3, del 7 en adelante.
Sí, el Evangelio permitió sacar a los hombres de la desobediencia, habiendo hecho Dios provisión para rescatar al hombre perdido. Así que alguien diga que el Evangelio no implica la obediencia a la ley de Dios no es extraño si se toma en cuenta que la Biblia profetizó que tal clase de cristianos existirían en los últimos tiempos. También debes saber que en los últimos días, dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Así que, de manera que el argumento de que la obediencia es un asunto secundario, luce como una nueva treta para disminuir la necesidad de observar la ley de Dios. Pero se engañan, y engañan a los que enseñan al pensar que podrán entrar en el reino de Dios con solo llamar a Cristo mi Salvador, omitiendo la responsabilidad que Él les pone como hombres redimidos. En realidad, pretender que el cristiano está libre de pecar porque Cristo le perdonó es blasfemia, y es tomar la sangre de Cristo por inmunda. Si pecaremos voluntariamente, dice el apóstol Pablo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto más o cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Hebreos 10, del 26 al 31. Como se ve, el tema de la obediencia es de suma importancia para el cristiano, a pesar de que los enemigos de la ley de Dios intenten disminuirlo. Con esto contestamos la pregunta número 30. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y dale clic a la campanita. Continuaremos con este estudio si Dios lo permite.